¿Qué onda, bros? El día de hoy tendremos de tema, las veces donde la política se metió en el fútbol, pero no estaré solo el día de hoy, contaré con la ayuda de dos grandes loquenderos, como lo son Alistair Black y Super Loquendero. ¿Y qué onda, bros? Yo soy Gil Yael, del canal El Super. Bueno, el día de hoy estoy con mis panas del Luciano, y del Alistair para colaborar. Hola. Los saluda Alistair Black 553. Para el día de hoy, estoy en esta colaboración junto con Luciano o el otaku del Super Loquendero. Así que sin nada más que decir, continuemos. Videla entrando al vestuario peruano. Según cuentan por ahí, el presidente de Argentina de aquel momento, Rafael Videla, entraría en el vestuario de la selección de Perú, lo cual causó sorpresa entre la mayoría de los que estaban ahí. Videla le pidió ese día a los jugadores peruanos que se dejaran perder por más de 4 goles ante Argentina, a cambio de darles a cada uno de ellos $50.000, y mandar 2 containers de trigo a la dictadura de aquel entonces en Perú, Francisco Morales Bermúdez. Me explico. Por aquel entonces, Argentina estaba pasando por una dictadura militar, y aprovechando que el Mundial del 78 se celebraba en ese país, Videla trataría de que una u otra forma la Copa del Mundo se quedase en Argentina, con tal de dar una buena imagen de Argentina al mundo. Argentina tras ganarle a Polonia 2-0 y empatar ante Brasil sin goles, y yendo de cara a la última fecha, Argentina necesitaba ganarle por más de 4 goles ante Perú, si quería estar en la final. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Argentina terminó ganándole a Perú por 6-0, y el resto, es historia. Número 6, pseudo hinchas de Corea del Norte. Verán, luego de que Corea del Norte clasificara al Mundial de Sudáfrica 2010, llegaron los problemas. Verán, la política de Corea del Norte le tiene prohibido a su gente salir del país por obvias razones, y los únicos que tienen el permiso de salir del país, son personas del gobierno y personas que representan al país en el exterior. Y bien, Kim Jong-il al percatarse que se estaba acercando el mundial, y con tal de no levantar sospechas de que no había ningún norcoreano en Sudáfrica, decidió tomar la decisión de contratar a 1000 actores de origen chino, con tal de que se hicieran pasar como seguidores de la selección de Corea del Norte. Y esto se puede reflejar en el debut de esta selección ante Brasil, el cual se pudieron ver a los supuestos hinchas apoyando a Corea del Norte. Aún así, haría la peor participación en su historia mundialista, perdiendo 2-1 contra Brasil, 7-0 contra Portugal, y 3-0 ante Costa de Marfil respectivamente. Zaire y el Mundial de Alemania Federal en 1974. Por si no sabías, en esos años Alemania estaba dividida en dos, la Alemania democrática, y la Alemania federal. Nuestra querida Zaire obtuvo la clasificación a ese mundial, lastimosamente le tocó en un grupo muy difícil. Su grupo lo conformaba la poderosa Yugoslavia, la 3 veces campeona de ese momento Brasil, y Escocia, que a primera vista no se ve tan complicado, pero a la hora de la verdad fue uno de los partidos más difíciles. Antes de decir los resultados hay que tomar en cuenta una cosa, Zaire era lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo, tenía un dictador como presidente con el nombre de Mobutu Sese Seko. Entre las cosas que hizo fue cambiar el nombre de su país, prohibir ropa occidental, obligar a sus ciudadanos a cambiar sus nombres de origen extranjero y un gran etcétera. Por fortuna para él, el Mundial del 1974 era un escape para que su gente se olvide de lo que estaba pasando en su país. A Zaire le fue muy mal en el Mundial, su primer partido contra Escocia perdió 2-0, pero eso no fue lo más doloroso. Tras esa derrota Mobutu no les dio ningún pago, ya que a él no le gustan las derrotas, y empezó a amenazar a los jugadores de la selección nacional de Zaire, y para rematar en el campo del juego recibieron insultos racistas, tanto de jugadores, como de aficionados. Tras esta humillación, los jugadores amenazaron con no presentarse a jugar contra Yugoslavia, pero al final los organizadores los convencieron con dinero para que jueguen y la imagen del torneo no se vea manchada. Bueno, al final Zaire sí fue a jugar, pero en lo personal creo que era mejor que no se presentaran, pues ese partido terminó 9-0, en ese momento era la goleada más grande en la historia de los mundiales. Aquí es donde inicia la verdadera pesadilla. Tras esa humillación Mobutu se enojó, y mandó a los matones de su ejército a amenazar con que si en el juego contra Brasil perdían por un diferencial de más 4 goles, ellos terminarían perdiendo la vida.
Llegó el día en donde tenían que dar literalmente el juego de su vida. La primera mitad acabó con un 1-0 a favor de los sudamericanos, pero en el comienzo del segundo tiempo Zaire recibe otros 2 goles. Con esto, los jugadores estaban a un gol de perder la vida. Los minutos se hicieron horas, pero el juego se acaba, y los jugadores sobrevivieron a esa pesadilla del dictador Mobutu Sese Seko. Ok, es momento de hablar del 4. Mussolini y el Mundial de Italia 34. Antes de iniciar con ese tema, aquí les va un poco de información de Mussolini. Mussolini fue un político, militar, y dictador italiano. Llevó al poder al Partido Nacional Fascista y posterior Partido Fascista Republicano, y estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como Fascismo Italiano del Reino de Italia, bajo el beneplácito de Víctor Manuel III, hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora ya sabiendo quién fue Mussolini, iniciemos con esto. Mussolini vio que el fútbol era una buena forma de dar publicidad a su régimen fascista, así que se postuló como sede para el Mundial de 1934, desde la elección de Italia como sede todo estaba mal, pues él amenazó al presidente de la FIFA en ese entonces Jules Rimet, al igual que Suecia, que era su rival para ser la sede. Este mundial era distinto a los otros, pues este no contaba con fases de grupos, directamente eran eliminatorias. El primer duelo contra los italianos fue relativamente fácil, pues le ganó 7-1 a Estados Unidos. La siguiente ronda le tocó con un rival más difícil, España, el cual la figura de esa selección era el portero Ricardo Zamora. España al minuto 29 adelantó a los españoles, y Ferrari empató antes del descanso, pero ese gol llegó de una forma extraña, pues llegó de 7 saques de esquina consecutivos, y de una falta clara al portero. El juego terminó en empate, así que decidieron jugar el desempate el día siguiente, pero España tenía una baja fuerte, pues su portero no pudo jugar tras unos golpes en las costillas, pero aún así dio pelea. Lastimosamente a España le anularon 2 goles, uno por fuera de lugar, y el otro para concederle una falta extraña. Italia pasó a las semifinales, en donde se enfrentó a Austria. Guaita le dio el pase a la final a los italianos en un partido lleno de polémica, ya que el colegiado ignoró completamente un penal claro a favor de los austríacos. Además, en el gol de los italianos hubo falta contra el arquero de Austria, pero el árbitro contó el gol. Italia llegó a la final, en donde se enfrentó a la sorpresiva Checoslovaquia. Al medio tiempo Mussolini entró a los vestuarios de Italia, amenazando de que si no ganaban los mataban, además de que al director técnico Pozzo le dio este mensaje. Abro comillas: señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios le ayude si llega a fracasar, cierro comillas. Desafortunadamente para los italianos, Checoslovaquia anotó un gol a 15 minutos del final, pero por fortuna para ellos Orsi anota el empate al 81, con este empate se fueron a los tiempos extras, en donde al 95 Italia anota el gol del campeonato. Así es, ese equipo se salvó de una muerte a manos de Mussolini. Dinamo Zagreb contra Estrella Roja de Belgrado. Tal vez no conozcas este caso, pero este partido provocó indirectamente la guerra de los Balcanes. Verán, en los tiempos de antes lo que es ahora Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Albania, Kosovo, Eslovenia y Montenegro, conformaban un país socialista, llamado Yugoslavia. Y el clásico nacional de ese país en aquel tiempo, era el Dinamo de Zagreb de Croacia, y el Estrella Roja de Serbia. Si bien el clásico yugoslavo que se iba a dar aquel 13 de mayo de 1990 sería como cualquier otro, una con mucha tensión, rivalidad y saber cuál de los dos era el orgullo de Yugoslavia, este partido es más recordado por ser el antecedente indirecto de la guerra de los Balcanes. Me explico, 2 semanas antes del susodicho partido, más específicamente un 29 de abril de ese mismo año, Croacia estaba en proceso de declarar su independencia, y los partidos políticos a favor de la independencia croata ganaron las elecciones parlamentarias, cosa que no gustó para nada a los serbios, que estaban a favor de que Bosnia-Herzegovina y Croacia siguieran formando parte de Yugoslavia. El día llegó, y los hinchas de ambos clubes desde el minuto 1 estuvieron con los cánticos nacionalistas, tanto los pro Yugoslavia, como los pro Croacia.
Los hinchas de la Estrella Roja empezarían a hacer el disturbio, inclusive rompieron la valla de protección, cosa que los hinchas de Dinamo Zagreb igualmente harían, y la policía yugoslava estúpidamente en vez de separar a ambas hinchadas, se dedicaron a perseguir a los hinchas de Dinamo Zagreb. Pero mientras había una batalla campal, destacaría entre todo eso, una patada que marcaría el futuro de Yugoslavia, la patada de un aquel entonces joven croata de 21 años, Zvonimir Boban, quien lo hizo con tal de parar a un policía quien estaba abusando del poder, ante un hincha del Dinamo Zagreb. Con respecto a Boban, él sería considerado un héroe nacional en Croacia, mientras que en Serbia, sería declarado como el mayor traidor de Yugoslavia. En total, hubo 193 personas heridas, y más de 9.500 hinchas tanto serbios como croatas fueron detenidos. Y un año después, en 1991, estallaría la Guerra de los Balcanes. Es increíble lo que fútbol puede hacer, desde un disturbio por un gas pimienta, a provocar indirectamente una guerra. En el puesto 2 tenemos la historia de Lutz Eigendorf. Bueno, los voy a poner en contexto. Esta historia transcurre en el año de 1979, en esos años Alemania estaba dividida en dos, uno era conocido como la Alemania Federal, y la otra como Alemania Democrática. En la Alemania Federal era un país capitalista, mientras en la democrática era comunista, es decir, los gobiernos tenían el control total de sus habitantes, lo cual, para ellos saltar el muro de Berlín, que era lo que separaba a las Alemanias, se consideraba como traición, y si alguien era descubierto intentando saltar el muro, lo mataban. Bueno, ahora hablemos un poco de Lutz. Él era un jugador de fútbol que se desempeñaba en la posición de mediocampo, jugaba para el Dinamo Berlín, y representaba a la Alemania Democrática. Técnicamente él era un ídolo para esa Alemania. Ahora sí, continuemos con la historia. En 1979, su equipo jugó un partido contra el Kaiserslautern, el cual era un equipo de la Alemania Federal. El partido lo perdieron. Tras la derrota, el Dinamo se hospedó en un lujoso hotel, pero Lutz tenía otros planes: quedarse a vivir en la otra Alemania, vivir todo lo que en su país no pudo tener, pero si hacía eso, ya nunca más volverá a ver a su esposa y a su hija. Pero él tuvo un salto de fe, se escapó del hotel, se fue a la ciudad más cercana del muro, compró algunos suministros, y corrió, dio la carrera más larga de su vida para poder saltar el muro. Para no hacer el cuento más largo, Lutz logró saltar el muro. Por obvias razones este suceso fue noticia. Por un lado, la Alemania Federal lo felicitaba por dar el salto, mientras la Alemania Democrática lo consideró un traidor, y juraron venganza. Tras varios años, el presidente del Dinamo, que a su vez era un alto cargo de la Estas, puso en marcha su plan para vengarse. Primero contrató a varios hombres para seducir a la esposa de Lutz, y que se olviden de él. Esa primera parte funcionó. Pero el 5 de marzo del 1983, Lutz murió tras un accidente de coche. Tras este suceso, no había otra tesis de su muerte, que no sea este. Pero cuando el muro de Berlín se cayó, y las dos Alemanias se volvieron a juntar, varios secretos salieron a la luz, uno de ellos, la verdadera razón de su muerte. Dos agentes habían secuestrado al futbolista, luego fue obligado a tomar alcohol con veneno, luego lo dejaron solo. Lutz, en un intento de ir al hospital se fue con su carro, pero en una curva se encontró con auto que lo estaba apuntando con sus luces para cegarlo, después perdió el control del auto, y al final murió. El fútbol, aunque no lo parezca hoy en día, no fue un deporte muy popular a principios del siglo pasado. Su masificación comenzaría a partir de 1914 y su práctica se utilizó para paliar las penurias de una época marcada por la gran crisis que supuso el final de la Primera Guerra Mundial. Alemania, tras el crack del 29, estaba sumida en una depresión abismal que cayó muy hondo entre los ciudadanos. El balompié fue una válvula de escape para muchos y pronto se usaría como propaganda política del Partido Nacional Socialista, como una forma de expresar al mundo que la raza aria era superior a cualquiera. Los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín fue una prueba de fuego para aquella imagen que se quería mostrar. Una derrota de la selección germana contra los noruegos supuso un jarro de agua fría para las aspiraciones nazis. En Ucrania, a inicios de 1930, el fútbol era un deporte tremendamente popular. El equipo predominante fue el Dinamo de Kiev, que se constituyó como uno de los equipos fundadores de la liga en la Unión Soviética.
En 1938 acabaría cuarto, pero las dos siguientes temporadas serían decepcionantes, puede que debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, la contienda más importante de la historia reciente. La competición se pararía de forma indefinida debido a que, en junio de 1941, se desarrollaba la Operación Barbarroja, el ambicioso plan de Hitler de invadir la Unión Soviética y acabar, de esta forma, con uno de los mayores y más problemáticos frentes que tenía abierto. Muchos jugadores del Dinamo acudieron a la llamada para salvaguardar a su patria, pero en septiembre de ese mismo año, las fuerzas militares nazis entraban y ocupaban la ciudad de Kiev. El equipo más importante se quedaba vacío. Jugadores que un día eran considerados estrellas, malvivían en las calles, sobreviviendo como podían. Un día, como muchos otros, Josef Kordik, dueño de una panadería de la ciudad y fanático del Dinamo de Kiev, iba paseando por las calles de la ciudad ucraniana, gracias a su origen alemán, pudo mantener su estatus y seguir con su negocio sin más problemas que la propia ocupación nazi. Entre la muchedumbre que se agolpaba a lo largo de la vía pudo distinguir a un hombre, alguien a quien había visto atajar balones hace algunos años. El portero del Dinamo, Trusevich, se encontraba en la calle, como otros muchos refugiados. Kordik, sin dudarlo, le ofrece un trabajo en su panadería y Trusevich lo acepta. La historia podría haberse quedado ahí, pero el destino siempre aguarda grandes cosas. El panadero anima al portero a formar un equipo local para jugar partidos de fútbol, por lo que Trusevich se encomienda a buscar a sus antiguos compañeros y viejos rivales del Lokomotiv para crear el equipo, que se llamaría FC Start. Los integrantes de aquel equipo serían 8 del Dinamo, y 3 del Lokomotiv, como ejemplo de que las rivalidades se pueden dejar a un lado. El primer partido fue contra el RUK ucraniano, que le endosaron un 7-2, el siguiente contra un equipo militar húngaro donde ganaron 6-2, el tercer partido fue contra otro club militar, pero esta vez de origen rumano. Fue una goleada 11-0, simplemente increíble, porque sin preparación, sin entrenamientos, mal nutridos, pero aún así jugaban para el disfrute de la población local que, de alguna forma, se inhibían y aumentaban sus esperanzas de un futuro mejor. Los siguientes encuentros, contra un combinado formado por trabajadores del ferrocarril militar y el PGS alemán, equipo semiprofesional, acabaron con resultados similares, creando una situación de descontento y recelo entre los ocupadores, por lo que decidieron enfrentarles contra un equipo profesional, el MSG Wal húngaro. 2 partidos más tarde, el Start se alzó con la victoria, con un resultado global de 8-3. La élite militar alemana, recelosa de la popularidad que estos hombres estaban cosechando, decidió organizar un encuentro con su propio equipo para aplastar a aquellos panaderos. El Flakelf, una escuadra formada por miembros de la Luftwaffe, jugó y acabó con la victoria de los ucranianos, muertos de hambre por esta situación, con un claro 5-1. La plantilla, que estaba llena de jugadores en pleno rendimiento, no fue rival. Las SS, furiosas y avergonzadas por aquel espectáculo, organizaron un segundo partido, que se conocería más tarde como el Partido de la Muerte. La leyenda cuenta, y también la propaganda soviética, que un oficial de las SS se les acercó en primera instancia para recomendarles que jugasen bien, que diesen un buen espectáculo, pero que al final perdiesen el partido. Además, se les informó de que a la salida al campo, ambas plantillas debían hacer el saludo nazi, al palco del Zenit Stadium, donde se encontraban las autoridades alemanas. Unos hicieron lo suyo, brazo en alto y al grito de Heil Hitler. El FC Start, en cambio, alzaron sus voces al unísono, Fizkulturk. ¡Viva el deporte! Lema de los equipos de la Unión Soviética. El partido estuvo marcado por un árbitro que toleraba todas las acciones dudosas y duras de los alemanes. A pesar de toda la ventaja que pudieran tener, cuando los 22 jugadores abandonaron el terreno de juego a los 45 minutos, el marcador daba un resultado a favor de los muertos de hambre, estaba 3-1 y en la grada alemana se mascaba la tensión. Una segunda derrota nazi era intolerable. Fue aquí cuando otro oficial de las SS volvió a entrar en el vestuario visitante y les advirtió de las consecuencias que iban a padecer si cosechaban esta victoria. El silencio se hizo, paradójicamente sonoro. Los 11 jugadores no expresaron ninguna palabra, simplemente se levantaron y volvieron al campo, dispuestos a ganar aquel partido. Resultado final: 5-2, y con una jugada que quedará en el recuerdo, sin saber si fue mito o realidad, pero que es un claro reflejo de aquel encuentro.
Alexei Klimenko regateó a los defensores rivales y al portero para quedarse solo ante la portería y, posteriormente, disparar el balón al centro del campo, como un claro gesto de desprecio a aquellos hombres que habían ocupado y destruido su querida tierra. Tras este emocionante y durísimo combate, el FC Start jugaría un último partido, contra el ya conocido RUT, al que humillaron con un abultado 8-0. La Gestapo, molesta por esta inyección de moral entre la población local, apareció delante de las puertas de todos los futbolistas. Algunos murieron por las tremendas torturas a las que se les fueron sometidos, otros acabaron enviados a campos de concentración para, finalmente, terminar pereciendo allí. Algunos sobrevivieron y pudieron contar la historia de estos valientes, que no se amedrentaron ante las horribles consecuencias. Sus testimonios sirvieron para filmar 2 películas en homenaje a estos 11 jugadores, incluso llegando a Hollywood con un fantástico largometraje, Evasión o Victoria, de 1981 y con la presencia de Pelé, Sylvester Stallone, Michael Caine o Bobby Moore, entre otros, que concluyó con un final feliz, contrario a la historia real del FC Start.